En el marco del Live Festival Cartagena, en Caribe Afirmativo nos encontramos con Camila Sosa Villada, una escritora y actriz argentina, autora de obras como Las Malas y La novia de Sandro. Con ella hablamos sobre la importancia de la palabra travesti, sobre el movimiento social que se está creando en Latinoamérica en relación a los derechos de las mujeres trans y por supuesto de ese fuego en el lenguaje que ella comunica, cuenta y evidencia en su literatura. Para comenzar, yo quisiera preguntarte cómo la literatura se vuelve ese lugar de enunciación del mundo travesti. ¿Cómo te encuentras con ella? Bueno, en verdad la literatura nunca fue un espacio para denunciar ni para visibilizar como la gente piensa, al menos en mi caso, ¿verdad? No estoy hablando en general, sino para mí. Al contrario, fue un espacio en el que yo tuve contacto con un mundo que me era ajeno. Es decir, las pasiones que se contaban en los libros que yo leía, las historias, los protagonistas, las protagonistas, etcétera, eran universos que a mí me resultaban ajenos, puesto que nunca se hablaba de trans. Al contrario, siempre se seguía perpetuando cierta lógica paqui, digo yo. En Argentina se le dice paqui a los heterosexuales, a los más rasos. Entonces yo lo que sí hice inteligentemente, creo, haber descubierto un lugar del que no hablaba nadie, con autoridad además, porque yo soy travesti ya hace casi, 30 años, entonces eso ya hace que yo tenga cierta autoridad. Entonces fue como encontrar un espacio dentro de la escritura que no estaba ocupado por nadie, aunque en Argentina empezó a suceder que empezaron a haber más y más travestis escribiendo. Y en Chile también con Claudia Rodríguez, que es otra autora que a mí me gusta mucho, y luego en México con Sayak Valencia. Entonces empezó como a multiplicarse ese espacio que yo había encontrado que era solo para mí, pero de ninguna manera yo lo tomé como un espacio de visibilización, sino fue como una trampa que yo hice, ¿sabes? Es decir, yo creo que somos las criaturas más hermosas que hay sobre la tierra y nadie estaba hablando de nosotras. Entonces yo comencé a hablar de eso y eso tuvo un buen impacto en el público lector. Y eso pareciera que tuviera que ver con la visibilidad o con la denuncia, pero no es más que una trampa que yo he cometido, que es decir, bueno, nadie está hablando de esto. Y yo creía ser la más indicada para hacerlo. Hay un poema que tú tienes que hablas del fuego del lenguaje. ¿Cómo es ese fuego del lenguaje en ti? ¿Cómo lo ves? Siento que tanto La novia de Sandro como Las Malas, hay una poesía en ambos textos y es una poesía muy poderosa. ¿Cuál es ese fuego del lenguaje? Yo sí creo que el lenguaje es lo más poderoso que existe. Yo creo que las personas que tienen la palabra son personas muy poderosas. Eso se traduce con un ejemplo muy sencillo, que no estoy yo aquí ni para defender ni para atacar, con el lenguaje inclusivo, suponte. Cuando tú ves cómo las personas se resisten a ese juego, si se quiere, sobre el lenguaje, yo lo que entiendo es que hay un poder enorme que está en disputa. Fíjate cómo será de poderoso que durante años las comunidades afroamericanas han usado el lenguaje como sustento para dar miedo, con el vudú, por ejemplo, con las maldiciones gitanas, cuando ellas maldicen a alguien, tienen tanto poder. Entonces, yo la sensación que tengo es la de ser una absoluta creadora de un universo que no existía hasta que yo no me siento a escribirlo. Ese es, si se quiere, el fuego más quemante que tiene el lenguaje, que no es nada inocente, que no es ingenuo, que no es bondadoso tampoco, es una sustancia muy peligrosa y muy inestable que se manipula constantemente.
pero de un enorme poder. Por eso es tan importante que todas las personas tengan acceso a donde se manufactura el lenguaje, que es en la escritura y en la lectura. Y hablando de las malas como tal, ¿cómo es tu relación o tu comunicación con las personas trans o las mujeres travestis que han leído este libro? Porque el libro es un antes y un después, y te pregunto no solo a nivel de Argentina, sino a nivel de Latinoamérica, en los diferentes espacios que te has encontrado con ellas, si has tenido alguna anécdota o experiencia de una mujer trans que se haya encontrado en tu libro. Bueno, es de muchísima dulzura, es muy conmovedor. Lo cierto es que no fue un libro escrito para las travestis. Eso yo me he dado cuenta luego de que yo lo terminé de escribir. Yo escribo para mí y en el medio aparecen lectores y eso está bien, esa es la literatura, ¿no? Pero luego cuando se acercan las travestis a decirme, esta soy yo, o me ha recordado tanto a mi madre travesti cuando yo empecé a travestirme, la tía Encarna, o bueno, yo tenía una amiga que hacía lo mismo que tal, y todas hemos pasado por tal situación, etcétera, de una gran identificación. Eso es muy conmovedor, siempre es de muchísima dulzura. Incluso hay una anécdota que, bueno, yo la transformé y la mezclé y le puse sus pases mágicos en el libro con una travesti que yo conocía del parque. Y ella me ha escrito después de 20 años para decirme, yo recuerdo exactamente esa noche. Y ha sido muy conmovedor, absolutamente conmovedor. Luego está el hecho de que yo no les daría nunca leer un libro como Las Malas a las travestis. Tal vez sí La novia de Sandro, tal vez sí El viaje inútil también, y Tesis sobre una domesticación, que si Dios quiere sale el año que viene en Planeta también, que son libros donde ya la cuestión identitaria y la cuestión del sufrimiento pasan a un segundo plano, porque yo no insistiría tanto en nuestro dolor, ¿sabes? Con las travestis. Eso también me sucede. Cuando me dicen, bueno, este libro, yo qué sé, yo digo, no le den ese libro a las trabas, que las trabas lean otras cosas. ¿Para qué? Mira, yo he dado un taller en la cárcel durante un tiempo, hace un par de años, casi 2 años yo estuve yendo a la cárcel a dar talleres de lectura. Y yo las primeras veces que fui cometí el error de llevar escritores que yo consideraba que compartían con las chicas allí presas, suponte que hablaban sobre la cárcel o sobre la prostitución o sobre el robo y los crímenes, etcétera. Y un día, y yo no conseguía llamar su atención, se distraían inmediatamente, no podíamos leer, etcétera. Y en un momento una me dijo algo así como, pero si nosotras a eso lo vemos todos los días aquí. Y yo dije, claro, qué redundancia la mía. Entonces yo encuentro un poco redundante que se le dé a las travestis a leer Las Malas. Si no es por voluntad propia y por curiosidad, yo nunca les daría un taller con un libro como ese. Al contrario. Bueno, tú llegas en un momento como histórico de Colombia a nivel de que estamos en una situación de conflicto y el año pasado fue el paro nacional y se formó un movimiento social muy fuerte de parte de las travestis, quienes empezaron a tomarse los espacios públicos. De hecho hay un grupo en Popayán que se hace llamar Mariposas Negras, una colectiva. ¡Ay, qué bonito nombre! En esa metáfora. Entonces quería preguntarte en ese orden, ¿qué piensas del movimiento social que se está formando, del movimiento, creo que a nivel de Latinoamérica? Bueno, conozco mi realidad que es Colombia, pero creo que en México también han habido... En Argentina también, en Chile también, de mujeres trans, en Brasil trabas. También. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo lo ves de que las mujeres, las disidencias sexuales, sean mucho más visibles? Yo creo que somos muy pasivas y muy tolerantes. De momento es inteligente aparecer y comenzar a hacer oír nuestra voz, pero tenemos muchísima paciencia para con el resto de estos mensos de aquí, ¿sabes?
Yo, por supuesto, no me voy a poner a soliviantar una violencia en una entrevista, ni mucho menos, pero yo creo que nosotras, cuando hablamos, sobre todo en Argentina, comenzó a usarse esto de la furia travesti, que es algo que pone Juan Forn también ahí en el prólogo de Las Malas, y que yo digo, ¿y qué sabrá de eso? Y yo muchas veces me he visto en la obligación de tener que hablar sobre la furia travesti y todo eso, y yo digo, no tienen ni idea de lo que es, de lo peligrosas que podemos llegar a ser nosotras. Pero claro, nunca hemos tenido la intención de armarnos, de responder con violencia, como sí han respondido otros grupos que han sido históricamente oprimidos. Piensa tú por ejemplo, en Palestina, o bueno, en distintos grupos, incluso los trabajadores cuando han reclamado derechos han sido violentos y se han armado. Nosotras no. Ayer o antes de ayer, justo en un grupo de Facebook en el que yo estoy, compartían una imagen de unas travestis que le partían la madre a 2 maleducados que estaban molestándolas en un restaurante, y lo mandaban, luego subían la noticia completa, lo mandaban al hospital a uno de los que le habían pegado. Le habían hecho, no sé si 20, 30 puntos en la cara, porque ella se había sacado el zapato y le daba así en la cabeza. Y yo decía, bueno, estos movimientos son movimientos lógicos. Lo ilógico es nuestra pasividad, nuestra servidumbre, nuestro silencio. Aguantar y aguantar por una limosna del Estado. Por lo general, yo ayer, suponte, me junté con 2 amigas travestis grandes ya, de 60 años cada una. Bueno, y ellas hablaban y me contaban un par de cosas. Luego hemos ido a visitar a una monja que en Argentina le dicen la monja de las travestis, una carmelita descansa que ayuda muchísimo a las mujeres trans a conseguir casa o a conseguir trabajo, hace como esos contactos. Ella, como es monja, le prestan atención. Entonces estábamos hablando y yo decía, hay tanta pasividad durante tantos años, tanto silencio, tanto tragarse cosas, tanto, así someterse a los insultos, a los golpes, a los deseos ajenos. Y nosotras, ¿cuándo nos vamos a preguntar por nosotras? Por eso yo te decía, no te lo decía a ti, se lo decía a Mariana. Yo le decía que la invitación de las TERF a salir del feminismo, si no fuera por esa virulencia que ellas tienen para con nosotras, que se parece más como a un odio que a una inteligencia, yo digo, es una de las primeras invitaciones que nos hacen a nosotras las travestis a pensarnos como un grupo potencialmente político y peligrosamente político, que es decir, bueno, a ver, hagan algo por ustedes solas. Y yo digo, sí, claro, es una invitación hermosa la que nos hace. Luego pienso que lo de la visibilidad, eso es mentira. Yo creo que siempre hemos sido visibles, las más visibles, hemos sido al punto de no poder salir a la calle por nuestra visibilidad, ¿entiendes? Nosotras nos escondíamos porque no había manera de no vernos. Bueno, eso por un lado. Y luego pienso que se corre un riesgo al organizarse políticamente, que es que nos capten intenciones políticas que no están tan interesantes ni son tan bondadosas. Bueno, en Argentina pasó un poco eso. El movimiento trans ya empezó a disputarse puestos políticos en el Estado. Ellas han empezado a tener trabajos pagos dentro del Estado, entonces ya se han olvidado de algunas luchas que tendrían que seguir estando vigentes, como la reparación histórica a las travestis mayores de 50 años. Yo digo mayores de 40, hay otras que dicen mayores de 50, yo creo que ya las de 40 ya tendrían que estar teniendo su reparación histórica. En Las Malas, tú haces una analogía o metáfora, mujer loba, mujer pájaro, perra. ¿Cómo es esta analogía de ser travesti con una experiencia animal? ¿Es intencional o es algo que surgió en el proceso? Bueno, yo nunca lo he pensado hasta que no me lo han empezado a preguntar los periodistas. Lo cierto es que yo
cuando comencé a prostituirme a los 18 años y a estar ya en contacto con las travestis, yo estaba bajo los efectos de diferentes drogas y alcoholes varios. Entonces, yo siempre iba narcotizada a trabajar y mi mirada sobre ellas estaba un poco signada por la influencia de esas adicciones que yo tenía. Entonces, siempre era alucinante verlas, ¿sabes? Imagínate estar así entre borracha y con porro y con cocaína y ver esas travestis que se trepaban a los árboles así como panteras cuando venía la policía, o que se agarraban y le partían la madre a alguien con una violencia terrible cuando se pasaba un cliente de listo, lo que sea. La impresión siempre fue de que ellas eran un poco animales, que eran bestias. Y eso era muy potente. Era una imagen muy potente para mí. Entonces, bueno, eso ha quedado en el camino. Un poco también como lobas, que esa cosa de comer hombres y de devorárselos así, comérselos y tirar los huesitos así. Esa ha sido la razón por la que en Las Malas se filtró un poco esa imaginería animal. También lo cierto es que yo estaba leyendo cuando escribí Las Malas. Yo estaba leyendo a Doris Lessing. Doris Lessing tiene un par de novelas en las que los animales no son tienen como un espíritu humano, pero no son ni gatos ni perros. Y bueno, entonces yo también reconozco que he estado influenciada por esa poética de la Doris. Para finalizar, ya pues pensando en un universo utópico realmente, aquí en Colombia la mayoría de mujeres trans son lideresas sociales y en este momento están en una situación de riesgo porque es un año electoral. Sí. Recientemente pues asesinaron a una líder social. De riesgo porque las persiguen y las matan la misma política, la policía, los narcos o quiénes. Todos, realmente es todos. El Estado, la fuerza pública. Claro, que es lo que ha empezado a suceder en Argentina ahorita, que es que ya no nos prostituimos como antes, pero sí somos objeto del narco. Estamos allí paradas vendiendo drogas en vez de estar prostituyéndonos, ¿sabes? Y eso ya lo pone todo mucho más peligroso. Sí, sí, hace poco falleció una lideresa travesti en Santa Marta, que es una ciudad que queda aquí cerca, pero con base en eso, porque todos los días nos despertamos con feminicidios, soñando un poco cómo sería esa transformación en que el mundo viésemos más disidencias sexuales sin tener miedo, sin ocultamiento, sin estar en permanente riesgo. O sea, ¿qué sería ese cambio para ti? Yo creo que la respuesta yo ya te la di, y es que empecemos a responder con violencia, que nos organicemos de la misma manera que están organizados ellos. Lo que sucede es que eso va a ser a pérdida nuestra siempre, porque no tenemos dinero para armas, porque no tenemos salud, porque los cambios sociales llevan muchísimo tiempo. Miren, en Argentina, las travestis que impulsaron la ley de identidad de género murieron todas antes de que la ley se promulgara. Así de injusto es todo. Entonces yo siempre digo, bueno, ahorita lo que tenemos que hacer es cuidar de nuestra salud, empoderar nuestra salud, nuestros cuerpos, hacernos fuertes, prepararnos, porque además yo creo que el mundo no va a ponerse más bello. Al contrario, yo creo que se va a poner cada vez más feo. Y no será sobre las disidencias, porque ya las disidencias han empezado a hacer publicidades, a hacer valor de cambio. Ya hay series que son muy vistas, que tienen travestis como protagonistas. Ya empieza, bueno, sin ir más lejos, los libros estos. Yo ya estoy dentro de un mercado enorme. Yo he viajado en primera clase ahorita desde Argentina aquí. Entonces yo digo, bueno, tal vez esa violencia que antes estaba puesta sobre nosotras se desplaza hacia los inmigrantes, hacia los negros de nuevo, hacia los indígenas.
hacia los campesinos. Ya veremos a dónde, porque además esa violencia no es que se termina, sino que la van como corriendo. Antes fue sobre los judíos y luego ya empezaron, después fue sobre los negros, después fue sobre las travestis, porque además esa fuerza que aparece de repente empieza a generar violencia solo porque se vuelve un poco más fuerte. Entonces yo pienso que el mundo no va a ser mejor. Me cuesta visualizar un mundo donde no exista la violencia, pero sí me gustaría muchísimo que tengan su merecido, que esto no les sea gratis. Es decir, yo cada vez estoy más convencida de que hay que responderles con un cachetazo cada vez que ellos tengan actitudes horrendas para con nosotras. Y esto también va para las mujeres, claro que sí. Yo creo que es una irresponsabilidad mía estar agitando violencia en una entrevista, pero yo creo, es lo que yo creo. Sí. Yo estoy convencida de que eso es lo que hay que hacer, ponernos fuertes y responder así.